Hoy me uno a ese sentimiento de unidad, ¿verdad?, que permea en el ambiente. Como somos uno en el amor, en el dolor, en la alegría. Así que me solidarizo hoy, ¿verdad?, con todo este sentimiento. Bendecimos a Surma en su nueva dimensión de vida. Amén. Buenos días y bendiciones a todos, y gracias por tenerme. La afortunada aquí soy yo realmente. Yo soy la más bendecida de poder estar aquí. Así que gracias, gracias, gracias. Y también queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas sociales. Estamos aquí en Unity de Carolina, Educando para la Paz, en la Avenida Los Gigantes, ¿verdad? Avenida Los Gigantes, antes Monserrate. Así que bienvenidos todos. Nosotros los seres humanos necesitamos el alimento espiritual tanto como el pan cuando tenemos hambre, ¿verdad que sí? Y en esta sagrada hora yo quiero pedirle al Espíritu de verdad que nos alimente con su sabiduría divina. Porque en realidad nosotros solamente somos vasos donde se vierte la gracia de Dios. Nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer, pero a través del Espíritu del Cristo, de esa conciencia maravillosa, nosotros podemos hacer grandes cosas. Así que venimos con apertura de mente y corazón a recibir este mensaje, sabiendo que Él irá allí, este mensaje irá allí a donde tiene que ir, ¿verdad? Irá y hará aquello para lo cual ha sido enviado por el Espíritu, que es levantarnos en fe, levantarnos a una conciencia de fe, conciencia que todos necesitamos, sobre todo cuando nos sentimos un poquito alicaídos, ¿verdad? Así que hoy quisiera compartir con ustedes una historia de fe, una historia que trasciende el tiempo y trasciende el espacio también. Porque cuando leemos esta historia o cuando la escuchamos, todavía 2000 años más tarde de haberse creado esta historia, todavía nuestra alma y nuestro corazón y nuestro espíritu resuenan con ella. Y esta es la historia de una mujer anónima, y es anónima porque las escrituras bíblicas no reseñan su nombre. Sin embargo, el tamaño de la fe de esta mujer habla mucho más fuerte que cualquier nombre que ella haya podido tener. Recordemos que en las escrituras bíblicas los nombres son importantes, ¿verdad? Los nombres de las personas y de las localidades. Si yo le digo a usted Moisés, inmediatamente usted se imagina la película de los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Y todo lo que pasó, cómo cruzaron el mar, cómo se abrió el mar y todo eso. Porque los nombres son bien significativos. Pero esta mujer era anónima, no tenía nombre. Sin embargo, la lección de fe que recibimos a través de ella es inmensamente grande. Así que esta historia se encuentra en varios evangelios. Se encuentra en Marcos, se encuentra en Lucas y se encuentra en Mateo. Y como ustedes saben, cada apóstol que vio la historia la cuenta de una manera diferente, aunque la esencia de la historia es la misma. Y yo quisiera que ustedes por un momento visualizaran esta mujer. Una mujer que por 12 largos años tuvo un reto de salud. Tenía un flujo de sangre y esto la desgastaba, la debilitaba, pero sobre todo le drenaba su energía vital, ¿verdad? Porque cuando hablamos de sangre, estamos hablando, ¿verdad?, de esa energía, estamos hablando de vida. Por lo tanto, 12 años sangrando, usted se imagina, los que saben un poquito de ciencia saben que se pierde hemoglobina. Y cuando se pierde hemoglobina, se pierde oxígeno. Y la pérdida de oxígeno hace que nos debilitemos. Pero este reto de salud no solamente debilitaba su cuerpo y drenaba su cuerpo, también drenaba su espíritu y drenaba sus emociones.
considerando, ¿verdad?, que en aquel tiempo la ley de Moisés era una ley bastante estricta y bastante fuerte. Y cuando una mujer tenía un flujo de sangre era considerada impura. No podía mezclarse con la sociedad. Así que podemos imaginar que una mujer debilitada, drenada, aislada, sola, rechazada, no aceptada, no incluida, ustedes se imaginan cómo ella podía sentirse, ¿verdad? Ella había dicho que se había gastado todo lo que tenía en médicos y en medicamentos. Desesperadamente buscaba una cura, pero esa cura nunca llegó. Y esa cura que ella quería, pudo encontrarla, porque ella escuchó que por ahí andaba un tal Jesús, que no solo le devolvía la vista a los ciegos, sino que también ponía a los paralíticos de pie. Y encima de eso, también resucitaba a los muertos. Y cuando ella oyó eso, ella dijo, yo también quiero eso. Se llenó de fe, se llenó de determinación, se arriesgó, porque estaba violando la ley, ella no podía mezclarse con la gente. Y ella se abrió entre la multitud de gente que se agolpaba contra el maestro, que lo empujaban, que lo oprimían, que estaban ahí con él, porque todo el mundo quería sanarse. Y ella fue valiente y se abrió sobre esa multitud y tocó el borde del manto o del vestido de Jesús. E inmediatamente el sangrado se secó. Inmediatamente ella sintió que estaba sanada. Ella decía, si tan solo tocar el manto, su manto, seré sana. Otras versiones dicen seré salva. Pero es obvio que fue sana, ¿verdad? Porque eso fue lo que ocurrió. Así que todo va a depender de la versión que nosotros estemos viendo. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó? Que su fe y su determinación y su levantamiento hizo contacto con el Cristo. Y al hacer contacto con el Cristo hubo una reciprocidad de energía ahí. ¿Y por qué digo que hubo una reciprocidad? Porque cuando hay una reciprocidad yo te doy y tú me das, ¿verdad que sí? Se supone que sea así. Pero hubo una reciprocidad de energía porque cuando el maestro sintió que algo estaba pasando, él dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, pero ven acá, la gente te empuja, la gente te oprime, la gente se agolpa y tú preguntas quién te ha tocado. Pues obviamente te ha tocado todo el mundo porque todo el mundo está apretujado encima de ti, ¿verdad? Digo, esa es la versión mía. O sea, está en el capítulo 1, versículo 3 de Nilsa. Todo el mundo se apretuja contra ti, ¿cómo tú vas a decir, que vas a preguntar que quién te ha tocado? Y él dice, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y la mujer, asustada, le declaró a él todo lo que acontecía. ¿Por qué estaba asustada? Porque no era aceptada, no podía mezclarse. Y entonces ir y tocarle el borde del vestido del maestro en medio de toda esa multitud, siendo impura, inmunda, pues ustedes se imaginan, ¿verdad? A veces hay que tomar riesgos por nuestra salud, a veces hay que tomar riesgos por nuestro bienestar, a veces tenemos que apropiarnos de nuestro mayor bien. No podemos sentarnos en la hamaca que alguien nos los traiga. Hay que llenarse de valor, hay que armarse de valor y tomar el toro por los cuernos y decir, yo me voy a sanar. Y eso fue lo que ella hizo. Una mujer llena de fe, muy determinada. Tan determinada y con una fe de un tamaño tan gigante que hoy, 2000 años más tarde, estamos hablando de esto. Fíjense si fue importante. Ahora, como dijimos, esa ley era bien fuerte. Así que esta mujer tiene que haber sido súper mega valiente para haberse atrevido a dar ese paso de fe. Eso es un paso de fe bien grande. Ahora bien, en lo que respecta a nosotros, muchas veces nosotros tenemos que abrirnos paso
entre esa multitud de pensamientos de error, de pensamientos destructivos que se agolpan en nuestra mente y que no nos permiten apropiarnos de ese bien que nos corresponde por derecho divino, pero también por derecho de conciencia. ¿Y por qué por derecho de conciencia? Porque hay cosas que tenemos por derecho divino que no lo sabemos, pero cuando llegamos a la comprensión espiritual y a la conciencia de lo que nos pertenece por derecho divino, entonces también nos pertenece por derecho de conciencia. Así que nuestra parte es continuar siendo persistentes en el pensamiento de verdad. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Abrirnos paso entre esos pensamientos que nos apartan de ese bien maravilloso que está destinado para nosotros desde siempre. Ahora bien, Jesús dijo: tu fe te ha sanado, ve en paz. Cuando Jesús le dijo tu fe te ha sanado, le estaba diciendo que no había sido el vestido, que no había sido el manto, que no hay que tocar nada. Desde el momento en que ella supo que el maestro estaba sanando, desde ese preciso momento se dio un cambio en conciencia, se dio un cambio interno en ella, porque por 12 años ella pensó que no podía sanarse, pero bastó un solo segundo para que ella se levantara en fe y fuera en pos de su sanidad. Así que el vestido no tiene nada que ver, el manto no tiene nada que ver. Lo que la sanó, como dijo el maestro, fue su fe. Y la fe es lo que nos sana. Así que imaginemos el tamaño de la fe de esta mujer. Ahora bien, cuando Jesús la miró y le dijo, tu fe te ha sanado, hija, tu fe te ha sanado, le estaba recordando a ella cuál era su verdadera identidad. La identidad de hija amada de Dios, aceptada, incluida, amada, que no tenía que sujetarse a una ley que era recalcitrante. En aquel tiempo aquellas leyes ni los que las hacían las podían cargar. Yo creo que todavía eso pasa, ¿verdad? Eran tan y tan pesada el peso de esa ley que ni aún los mismos clérigos, ni aún los mismos maestros de la ley que las habían creado podían con ella. Siempre es más fácil echarle el peso de la ley a otro, ¿verdad? Así que al tocar el manto del maestro físicamente, lo que realmente significa, metafísicamente hablando o espiritualmente hablando, es que ella hizo contacto con el Cristo de su ser. Y eso se dio en el momento que ella decidió, ¿verdad?, levantarse en conciencia. Así que eso en cada uno de nosotros es un proceso espiritual. Hacer contacto con ese Cristo interno. Hay personas que sufren en muchos aspectos de su vida por muchos años, como ella sufrió, ¿verdad?, por este reto de salud, por este azote, como dice la Biblia. Y drenan esa energía vital, ¿verdad? Se desgastan y van eliminando esa energía vital que la necesitan para vivir en plenitud, porque simple y sencillamente no han hecho un cambio en su manera de pensar. Porque no han hecho como esta mujer, abrirse paso, pero no entre las personas, sino entre la multitud de pensamientos negativos, frustrantes, de enfermedad, de escasez, de tristeza, que se agolpan en nuestra mente. Charles dijo, cambia tu pensamiento y cambia tu vida, porque tu pensamiento es tu vida. Así que con un simple cambio de pensamiento, esta mujer se levantó en fe y pudo sanarse. Y yo creo que esa es la gran lección que tenemos para el día de hoy. Ahora bien, cuando los retos duran mucho, como duró este reto, simboliza, ¿verdad?, que si continuamos drenándonos todo el tiempo, no vamos a poder vivir una vida en plenitud. No vamos a poder vivirla. ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida muchas veces nos agotan. Ni dormimos porque seguimos dándole vueltas al asunto. Y yo me imagino que ella constantemente estaba dándole vueltas a esa enfermedad porque vivía con ella, porque la drenaba, porque estaba ahí. La enseñanza es
que hay que hacer contacto con el Cristo de nuestro ser, con lo espiritual en nosotros, con el Espíritu en nosotros. Y dejar de buscar tal vez en lo externo nuestra sanidad. No quiere decir que no vayamos a los médicos, pero tenemos que tener soluciones espirituales para cosas espirituales, soluciones externas para cosas externas. La curación es en el cuerpo, pero la sanidad es en el alma. Esa es la diferencia entre curación y sanidad. Pero la sanidad incluye también la curación del cuerpo, porque es algo que es integral. Y una vez nosotros comprendemos esa verdad, nos damos cuenta que nos vamos enfermando menos. Dice que ella agotó todos los recursos que ella tenía en busca de su sanidad. Esto puede representar espiritualmente hablando el esfuerzo humano que nosotros hacemos agotando los recursos, buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Y nos esforzamos buscando, a ver cuál es el mejor médico, a ver cuál es la mejor cosa. Pero soluciones espirituales requieren discernimiento espiritual. Hay una escritura, una cita bíblica que dice que las cosas del espíritu para el hombre natural son locura, porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Cuando nosotros llegamos a esa conciencia, nos damos cuenta de que todas nuestras enfermedades tienen un origen emocional y se componen de emociones no resueltas. No sabemos cómo fue la vida de esta mujer antes de que se escribiera esta historia, pero seguramente había alguna emoción, alguna situación que ella no había podido resolver en el plano humano y se estaba manifestando en su cuerpo, porque el cuerpo nos avisa, porque el cuerpo siempre va a seguir a la mente. El cuerpo siempre va a expresar aquello que la mente tiene dentro. Por eso es importante abrirnos y echar afuera esa multitud de pensamientos negativos que realmente no nos dejan vivir bien. Así que esta historia es el testimonio del potencial curativo que puede haber dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que hacer contacto con lo divino en nosotros es lo que nos sana, con ese manto divino, metafísicamente o espiritualmente hablando. La conexión que nosotros hacemos con lo espiritual en nosotros es lo que realmente nos levanta, es lo que realmente nos fortalece. Así que cuando la mujer decide tocar el manto de Jesús, lo que realmente estaba haciendo era contacto con ese poder curativo y restaurador que todos tenemos adentro. La historia de ella puede ser muy parecida a la historia de cada uno de nosotros. Hacer contacto con el manto es el momento de fe, el momento de conexión en fe. Eso es lo que significa cuando nosotros ya sabemos que no hay nada que se pueda hacer en lo externo, entonces recurrimos a lo espiritual, ¿verdad? Ustedes saben que las personas se vuelven bien espirituales y se vuelven como que bien cristianos cuando están pasando por una situación que no encuentran, ¿verdad?, la solución. Y eso nos pasa a todos porque es nuestra naturaleza humana. Este relato también nos invita a reflexionar y a identificar esas hemorragias internas que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Esas hemorragias que necesitan ser identificadas para poder secarlas y poder sanarlas. Y todos tenemos esas hemorragias. Si no las sanamos, vamos a empezar a sangrar sobre los demás. Vamos a empezar a facturar a los demás. Por lo tanto, es importante que nosotros nos ocupemos primero de la sanidad nuestra, para poder entonces ayudar a otros a levantarse, ¿verdad?, a una conciencia de fe y de sanidad también. Pero a la misma vez, este relato, más que una sanidad física, es una lección profunda de que cuando nosotros con fuerza, con fe, con determinación, queremos lograr algo, conseguimos esa fuerza interna para poder lograrlo. Y eso es lo que esta mujer nos está demostrando. Y no podemos pasar por alto
a nuestra fundadora Myrtle Fillmore, porque la historia de ella es muy parecida a la historia de esta mujer, ¿verdad? Myrtle estaba desahuciada, y al estar desahuciada, ella decidió abrirse paso entre la multitud de pensamientos que le decían que estaba enferma, que su cuerpo ya no servía para nada. Entonces, esa determinación que tenía esta mujer del flujo de sangre fue la misma determinación que Myrtle tomó en busca de su sanidad. ¿Y qué pasó? La encontró. Y gracias a que ella tuvo la determinación y la fe de levantarse y buscar su sanidad y tocar el borde del vestido de Jesús, de hacer conexión con el Cristo en ella, hoy día todos nosotros estamos aquí. Dios bendiga a Myrtle en la dimensión de vida en que se encuentra. Han pasado años y gracias a eso estamos aquí. Y damos gracias a Dios. Esta filosofía es maravillosa. Esta filosofía cambia vidas. Y lo puedo decir yo. Cambia vidas. Que a veces se nos chispotea, sí. Que a veces dejamos que el viejo hombre pueda aflorar, claro. Pero ahora aflora menos. Y aflora menos porque tenemos la conciencia de fe. Tenemos la conciencia de que también todo lo humano que nos ocurre a nosotros es sagrado. Que no somos nuestras acciones. Que una cosa es el ser espiritual que yo soy y otra cosa son las acciones que vamos modificando poco a poco cuando decidimos tocar el borde del vestido del Maestro. Cuando decidimos hacer la conexión con el Cristo de nuestro ser. El mensaje clave aquí es que la verdadera sanidad no siempre viene de afuera. Muchas veces viene de adentro, de esa fuerza, de ese poder que nosotros tenemos. Así que la invitación hoy es a soltar la dependencia de lo externo, a buscar más hacia adentro de nosotros, a que nos veamos como el Hijo amado de Dios, aceptado, incluido. Porque cada vez que nosotros nos vemos como el Hijo amado de Dios, incluido y aceptado, estamos haciendo conexión con lo divino en nosotros. Estamos tocando el manto del Maestro. Esta historia es un testimonio de ese potencial que cada uno de nosotros tenemos. No puedo pasar por alto tampoco lo que dijo Elizabeth Sand Turner, autora del libro Transformaos, de los libros Tu Esperanza de Gloria y Hágase la Luz. Y ella dice, o nos recuerda, que esta mujer representa el alma humana, que después de buscar respuestas en todas partes y agotarse en su búsqueda, finalmente se vuelve a lo divino, hacia el Cristo interior. Y dice también que el acto de tocar el manto de Jesús simboliza nuestra capacidad de conectarnos con el poder curativo de Dios cuando nos acercamos con fe y determinación a tocar el manto de lo divino. Yo no sé cuál puede ser la situación que alguno de nosotros esté pasando. No sé qué aspecto de tu vida hoy tenga que tocar ese manto. Es muy posible que sí. Así que yo deseo que esta historia bíblica te ayude a levantarte también en fe, a desarrollar esa fuerza que esta mujer desarrolló, que desafíes la ley si es preciso desafiarla para ir en búsqueda de tu sanidad. Porque si hoy le tocas tú, sanas también. Dios les bendice y les guarda. Amén, amén.